Bueno, muy bien. Eh, Voy a tratar de hacer algunos comentarios acerca de una reflexión personal que realicé hace algunas semanas y me di a la tarea de tratar de ponerlo por escrito de tal forma que en esta ocasión voy a aprovechar para compartirlo pues ahora sí que someterlo a discusión y a los comentarios que sean necesarios. Eh, este, bueno, la reflexión que voy a tratar de compartir eh, se titula más o menos así: Psicoanálisis y la política del conservadurismo. Evidentemente el interés fundamental de lo que voy a tratar de compartir ahorita tiene que ver con la praxis analítica, con el quehacer analítico y con las preocupaciones cotidianas que enfrenta un psicoanalista en todo lo que tiene que llevar a cabo en su praxis. Entonces, es muy difícil tratar de delinear y de sintetizar a grandes rasgos elementos generales acerca de estas problemáticas, pero sin embargo voy a tomar como hilo de conductor justamente la preocupación del conservadurismo, como una posición discursiva específica que personalmente me preocupa mucho en el sentido de que pudiera estar trabajando silenciosamente en la actualidad de lo que estamos haciendo como psicoanalistas. Entonces, bueno, insisto, psicoanálisis y la política del conservadurismo. Voy a comenzar con un pasaje de Martín Lutero que yo encontré en el Capital, en el tomo 1 de Marx. Marx cita este pasaje de Martín Lutero y cuando me lo topé se me hizo muy interesante. Me parece que en líneas generales demarca lo que voy a tratar de comentar el día de hoy. Así que las palabras de Martín Lutero son las siguientes. Dice así: puedes gloriarte, alabarte y adornarte todo lo que quieras, pero el que toma más o algo mejor de lo que da es un usurero y no presta un servicio, sino que causa un daño al prójimo, lo mismo que el que hurta o el que roba. No todo lo que se llama servir y hacer bien al prójimo lo es en verdad, pues los adúlteros se prestan entre sí grandes servicios y muy placenteros. Y el caballero que ayuda al salteador a incendiar y robar en los caminos, saqueando a las gentes, también le presta un servicio, ¿eh? Y los papistas hacen un gran servicio a los nuestros cuando en vez de ahogarlos, quemarlos, matarlos o hacerlos pudrirse en las cárceles a todos, los dejan vivos a algunos y los persiguen o les quitan cuanto tienen. Y el mismo diablo presta grandes, inmensos servicios a quienes le sirven. En suma, el mundo está lleno de grandes, excelentes y diarios servicios y beneficios. Fin de la cita de Martín Lutero. Es muy sugerente lo que nos comenta Martín Lutero en estas líneas. Mm, es una gran crítica, me parece, ética, que trata de fijar una posición ética, insisto, ante esta doble moral muchas veces presente en el discurso social, ¿no? Lo que se ha usado como doble moral, lo que se le ha llamado como doble moral, esta doble cara, esta máscara con la que se juega y con el que se hace uso de los principios morales, pues ahora sí que a conveniencia, ¿no? Entonces, me parece que a mí es un intento de fijar una posición ética ante ese uso perverso de lo moral, ¿no? Entonces, por eso me parece muy interesante, porque señala algo que pues, digamos, esa crítica ética
que podemos escuchar en las palabras de Martín Lutero, pueden ser muy útiles para reflexionar el tema del conservadurismo que pudiera estar presente en el psicoanálisis. Bien, eh, la historia del psicoanálisis, pues hay que empezar por decir que está marcada, es necesariamente por contradicciones internas que son insolubles, ¿verdad? El psicoanálisis no es una totalidad, justamente porque está incapacitado para ser uno solo. Si pudiéramos escribir ese uno con mayúscula, para remarcar mejor su importancia, o sea, es la imposibilidad de que el psicoanálisis sea uno, ¿no? Tampoco podríamos hablar de que hay varios psicoanálisis, eh, este, como si hubiera, porque eso tampoco quisiera poner el acento en esa difuminación del psicoanálisis que se hace en masa, porque también me parece que es importante, pues, sin caer en el peligro y en el pantano del conservadurismo, sí seguir preguntándonos por cuál es ese espíritu que de alguna manera nos inspira para realizar esta práctica, y que no necesariamente tendría que ser desde un principio conservador, que es lo que voy a tratar de comentar. Entonces, bueno, primero hay que aceptar eso, ¿verdad? El psicoanálisis está imposibilitado para ser uno, y sobre todo para convertirse en una generalidad, en una totalidad, y mucho menos en una cosmovisión de lo humano que pretenda explicar todos los detalles y abarcar todas las explicaciones del fenómeno humano. Para nada, el psicoanálisis no se atribuye, digamos, ese afán egocéntrico, que sí lo vamos a ver presente en otro tipo de posiciones discursivas, ¿no? Sobre todo en este cientificismo tan presente en el discurso universitario, que sí pretende, sobre todo a partir de la psicologización, vamos a decir, tratar de abarcar con explicaciones extensivas todo el fenómeno humano y tratar de explicarlo, y sobre todo de abocarse a esa tarea, ¿no? Bueno, entonces, el psicoanálisis nace de forma heterogénea, porque el mismo Freud, cuando intenta transmitir su descubrimiento y hacerlo llegar a otras personas, se encuentra pues con la diferencia que produce la misma transmisión. Lo que él quiere decir no siempre es escuchado como él pretendiera decirlo, ¿verdad? Es inherente al fenómeno humano, al ser del lenguaje, que haya en la transmisión siempre esa distorsión entre lo que se pretende decir y lo que alguien más escucha, ¿verdad? Porque el lenguaje no es transparente, el lenguaje no es tampoco un código que se codifica en automático como si fuéramos máquinas, porque entonces existiría la comunicación perfecta entre nosotros y no habría malentendidos, pero la subjetividad humana es un eterno malentendido, ¿cierto? Entonces, Freud se enfrentó a eso justamente, y pues su intento de ahora sí que de reparar o de tratar vamos a usar esta palabra, vamos a comenzar a usar esta palabra para tratar de conservar su legado, para tratar de conservar vamos a decir, como esa esencia de su descubrimiento, pues se crea una institución. Aquí vamos a empezar a ver en la historia del psicoanálisis una relación constante entre todo lo que se quiere conservar como un legado y la complicidad con las instituciones psicoanalíticas, ¿verdad? En ese sentido, pues estamos hablando de que la institución ayuda a conservar algo, porque al mismo tiempo se conserva una posición, se conserva un lugar en el anclaje social, también se conservan relaciones con otras instituciones de igual o de mayor ventajas, además de muchos privilegios, ¿verdad? Y sobre todo el bien de un goce, de formar parte de las relaciones de poder que nos hacen identificarnos con un saber o con un nombre. Se conserva mucho más que legado, entonces se conserva el exceso de goce de un bien que se acapara a toda costa, ¿no? Esto es algo
que se produce en el mismo acto de tratar de conservar. Y he ahí pues ahora sí que un cálculo que Freud no realizó porque vamos a decir que es el movimiento inconsciente de su propia decisión de institucionalizar el psicoanálisis. El inconsciente produce otra cosa que es un exceso, y ese exceso produce un intento de conservar ya no el legado en sí mismo, sino la institución ahora, ¿no? Que se conserve el renombre, que se conserve la posición social, etcétera. Entonces, el conservadurismo, pues, en tanto que se nos muestra como pues una doctrina política, religiosa, moral, humanitaria, sexista, científica o muchas veces psicoanalítica, que hace todo lo posible para defender lo estable y lo establecido. Trata de mantener las cosas tal y como están, que todos los valores morales, humanitarios, políticos y sociales se conserven bajo una misma forma. Y si acaso la realidad se atreve a mostrar algún cambio en lo religioso, en lo político, en lo social, pues bueno, que sea un cambio prevenido, paulatino, lento, evolutivo, de preferencia que se pueda anticipar y que se pueda prevenir, ¿verdad? Así diría el conservadurismo. Entonces nos muestra siempre una angustia evidente ante el cambio y ante la transformación radical. Es una angustia, podríamos decir, al devenir de las cosas, ¿no? A su transmutación, a su variación, que se traslada en una actitud de defensa por lo establecido, por lo heredado doctrinalmente, y por el saber permanente y duradero, ¿no? Este conservadurismo, en tanto posición discursiva, nos muestra un rostro de mucha cautela, siempre con una cautela creciente ante el cambio, ¿verdad? Que amenaza. El cambio siempre es amenazante para el conservadurismo, porque se puede llevar lo que se tiene y se puede perder, ¿no? Encontramos aquí un importante hilo conductor entre defensa y temor a perder. Esto es una característica muy importante del conservadurismo, porque le permite hacer todo lo posible políticamente para perpetuar ciertas condiciones. Bueno, si ustedes se dan cuenta, para poder hablar del conservadurismo en psicoanálisis, es necesario hacer este pequeño rastreo para tener una idea general de qué estamos hablando cuando nos referimos con conservadurismo. Ahora voy a tratar de circunscribirlo un poco más a la realidad política en México. En México tenemos una larga historia que nos muestra una clase social que bien podríamos identificar, y es más, que se identifica a sí misma descaradamente con una cierta posición de poder que se ha perpetuado y que se ha denominado como conservadora. Eh, Esto lo podemos rastrear en la historia de México, quizá un poco después de la independencia. Los conservadores se opusieron siempre a los intentos de organización y de autodeterminación que se buscaba para liberarse del yugo de la corona española, ¿verdad? Y pues para poder construir una república con ideales liberales y democráticos, que es lo que se pretendía después de la conquista, al menos por un sector de la clase política mexicana de ese entonces, ¿no? Y sin embargo siempre los liberales tuvieron que oponerse y entrar en contradicción con la clase conservadora, que desde entonces, vamos a decir, enseñaron las uñas muy rápido para tratar de defenderse de todo esto, ¿verdad? De inmediato manifestaron una tendencia y un favoritismo por la monarquía, ¿m? Y la dependencia al régimen europeo, a sus ideales y a la identidad que estos ofrecían. Los conservadores nunca estuvieron de acuerdo con la autonomía de los nacientes estados mexicanos y de la igualdad política, la representatividad y la descentralización del poder, ¿no? Más bien todo lo contrario. Pretendían centralizar el poder al convertir el gobierno en una monarquía,
Y entonces vamos a decir que, ¿qué decir de un posible sufragio universal, de una democracia donde el pueblo sea el que vaya a elegir? No, por supuesto que no, era la contradicción absoluta de la idea que dictaba que el poder descendía y era amparado por Dios, ¿verdad? En una monarquía, ¿cómo van a andar los pobladores y el pueblo y los pobres eligiendo a sus gobernantes cuando el poder desciende de Dios, ¿no? De igual forma se opusieron siempre al establecimiento de la tolerancia religiosa y a la extinción de los privilegios de las clases sociales superiores, el clero y la milicia, ¿no? El conservadurismo desde ese entonces, después de la independencia, siempre estuvo a favor de que el clero ampliara su dominio y su poder, y la clase militar, sobre todo la clase militar, también conservara y ampliara su poder. Etcétera, ¿no? Podríamos enumerar varias características históricas del conservadurismo en México, pero aquí lo importante es señalar lo siguiente. Hay un momento fundador, fundacional, por decirlo así. Ya sabemos que los momentos fundacionales siempre son míticos, ¿no? Pero de alguna manera esto nos da una cierta orientación de lo que estamos tratando de ubicar históricamente. Eh, eh, no sé a ustedes, pero yo recuerdo mucho este nombre cuando iba a la primaria, en mis clases de historia de México, por ahí de tercero, de cuarto grado, no sé, más o menos. Recuerdo muy bien que cuando analizábamos de manera muy aburrida y de manera muy pesada, por cierto, porque la historia se enseña en la educación pública y en la educación privada, se enseña de una manera boba, sosa, aburrida, sin chiste, ajena a la realidad. Es una forma que termina por crear un sabor muy amargo en aquel que aprende historia, y terminamos completamente desinteresados por ella, ¿verdad? Y cuando escuchamos historia de México y empezamos a escuchar fechas y nombres, pues la verdad es que nos da una flojera terrible, pero es por la manera en que se nos ha acercado a la historia, me parece a mí. Y bueno, eso fue un paréntesis. Lo que quiero decir con esto es que yo recuerdo muy bien el nombre de Lucas Alamán. Lucas Alamán, se veía como el representante del conservadurismo como política, que se contraponía a los principios liberales de ese entonces y al grupo de los liberales, ¿no? Lucas Alamán, entonces yo averiguando un poco todo esto y recordando aquellas clases en la primaria, pues averigüé que Lucas Alamán es el fundador efectivamente del Partido Conservador Mexicano. Representando a intereses de la clase dominante en aquel entonces, funda el Partido Conservador Mexicano, efectivamente. Bueno, buscando un poco por ahí en internet y en Google, me topé con un pasaje que él escribe en un periódico. Fíjense qué curioso. Yo no sé si este dato sea correcto. Todo esto tendría que corroborarse. Pero el periódico el periódico conservador que funda Lucas Alamán junto con el Partido Conservador Mexicano tenía su periódico donde se difundían sus ideas, donde se difundían sus panfletos, entre otras cosas, ¿verdad? ¿Y saben cómo se llama ese periódico que funda Lucas Alamán? Se llama El Universal. Yo no sé si tenga algo que ver con la actualidad de nuestro país, con el periódico El Universal que existe actualmente en nuestro país, pero mire que es un dato muy curioso. Entonces, ahí en ese periódico Lucas Alamán publica lo siguiente, en aquel entonces, y dice así: nosotros nos llamamos conservadores. Así dice Lucas Alamán, ¿eh? Nosotros nos llamamos conservadores. ¿Sabéis por qué? Porque queremos primeramente conservar la débil vida que le queda a esta pobre sociedad, a quien habéis herido de muerte, y después devolverle el vigor y la lozanía que puede y debe tener y que vosotros le arrebatasteis. Él se está refiriendo a los liberales y a los insurgentes del periodo de independencia.
que nosotros le devolveremos. ¿Lo oís? Nosotros somos conservadores porque no queremos que siga adelante el despojo que hicisteis. Despojasteis a nuestra patria de su nacionalidad, de sus virtudes, de sus riquezas, de su valor, de su fuerza, de sus esperanzas. Nosotros queremos devolvérselas, por eso somos conservadores. Fin de la cita de Lucas Alamán. Es muy interesante porque ya desde entonces podemos empezar a escuchar ese fondo conservador, evidentemente muy explícito, pero que se hace pasar por una posición moral justificada, ¿no? Esa moralina de nosotros vamos a salvar, de nosotros somos los buenos, de nosotros somos los que, los que estamos tratando de hacer el bien a los demás. Ojo con eso porque más adelante lo voy a abordar, el hacer el bien a los demás como una posición moral muy tramposa, ¿no? Muy engañosa, porque ahí donde se quiere hacer el bien a los demás, en realidad el fondo es conservar un privilegio, una clase o un beneficio y el dominio de un goce, al final, que es a lo siguiente que voy a pasar. Es decir, el fondo del asunto es cómo hacer pasar el temor del perder un bien propio por el temor a perder el bien común, que es lo que hace Lucas Alamán en sus palabras, si se dan cuenta. Él lo que dice es, vamos a perder la patria, vamos a perder nuestra riqueza, nuestro valor y nuestra fuerza como pueblo, pero en realidad lo que él teme es perder su posición social, sus privilegios, sus beneficios y el, vamos a decir, el lugar que ocupa en la clase dominante, ¿no? Es decir, entonces el gran objetivo del conservadurismo sería cómo homologar la conservación del bien propio y de su goce por parte de unos pocos con la idea de la importancia del bien común. Es decir, cómo sintetizar en esta posición moral que usa el conservador para poder hacer pasar una preocupación propia por perder su propio goce, y hacerla, presentarla o mostrarla con el maquillaje de que sea una pérdida del bien común, cuando en realidad no lo es así, ¿verdad? Entonces, ok, esta es una de las situaciones con el conservadurismo. Lo vamos a ver muy presente. A ver, ¿qué es lo que teme perder Lucas Alamán? Bueno, Lucas Alamán vivía en las grandes haciendas de Guanajuato. Su familia, él procede de una familia de hacendados, de grandes señores feudales que acaparaban gran dominio de riqueza, de tierras y de personas, porque al fin y al cabo se trataban de siervos a su servicio, ¿no? Las grandes haciendas en la ciudad de Guanajuato, que gozaban de una amplia producción y acumulación de la riqueza, y que concentraban para ello grandes poblaciones de esclavos que eran sometidos a un régimen feudal cuyo sistema productivo era defendido por Lucas Alamán y su familia, la cual se vio gravemente afectada al quedar las haciendas vacías de siervos y trabajadores que se sumaron al movimiento insurgente, además de los saqueos y cuestionamientos que vienen desestabilizando su posición social y el bien que goza a partir de eso, ¿no? Entonces él se presenta como un salvador de la sociedad, pero en realidad lo que pasa es que está perdiendo sus beneficios y su posición social. Ok, hasta ahí la historia del conservadurismo, un antecedente, porque no estoy haciendo toda la historia del conservadurismo en México, ¿no? Eso sería para todo un seminario, ¿verdad? Pero nada más me interesaba señalar este momento fundacional, por decirlo de alguna manera. Este momento que la historia de México le atribuye a Lucas Alamán como el fundador del Partido Conservador Mexicano, efectivamente, ¿no? Ahora que ya hicimos ese rastreo histórico y que lo vemos tan presente y que podemos darnos cuenta de que entonces el conservadurismo tiene una presencia política en lo social, podemos pasar al cuestionamiento que nos compete
que tiene que ver con el conservadurismo en la práctica psicoanalítica, en la praxis analítica y el riesgo de que el conservadurismo pudiera estar presente para todos los psicoanalistas. Ahora bien, en el seminario 14 Lacan, el psicoanalista francés, nos va a sugerir una línea muy concreta y pequeña, pero que es bien sugerente. Escuchen esto: el dominio del bien es el nacimiento del poder. Esto vale la pena detenerse un momento y escucharlo, digerirlo. El dominio del bien es el nacimiento del poder. Vamos a tratar de pensar esto juntos, si les parece. Conservar el poder implica entonces conservar su dominio, que no es más que el derecho a atribuirse el privilegio de gozar del usufructo. Esa palabra es muy importante. Gozar del usufructo que produce el trabajador con su fuerza de trabajo, por ejemplo. Pero podríamos poner otro ejemplo. También de gozar el usufructo que produce el médico, gozando del usufructo que produce el síntoma de la histérica, por ejemplo. O el maestro gozando del usufructo que produce el saber de su alumno. O, y aquí el acento que pongo y el énfasis, el psicoanalista gozando del usufructo que produce el inconsciente de su paciente. ¿No? Si se dan cuenta del riesgo que estoy tratando de señalar aquí, así como en el capitalismo, el trabajador, perdón, discúlpenme, así como en el capitalismo, el empresario o el capitalista goza a partir de la plusvalía de la explotación de la fuerza de trabajo, así también como el médico goza de una posición social de privilegios a partir del síntoma que produce la histérica, también como el maestro que goza del dominio y del bien de la posición social que acarrea eso, o del estatus, etcétera, que goza del usufructo del saber de su alumno. De igual manera podríamos señalar el riesgo de que el psicoanalista esté presente el goce de ese usufructo que podríamos ubicar en el inconsciente de su paciente, ¿no? Todos, el empresario, capitalista, el médico, el maestro, el psicoanalista, en tanto posiciones discursivas, pueden estar en riesgo de que el conservadurismo tome terreno, gane posición. Entonces, se nos enseña en la universidad, fíjense, no sé ustedes qué piensan, los que estudiaron psicología y que me están escuchando, y los que en su momento se hayan acercado al psicoanálisis. Ustedes tendrán presente que se nos enseña en nuestras clases universitarias de psicoanálisis que efectivamente el psicoanálisis es una posición diametralmente opuesta a la del amo, ¿no? Siempre tenemos esa idea de que el psicoanalista no debe ser un amo, sino que el psicoanalista tendría esa obligación incluso ética y política de tratar de contraponerse y de diferenciarse del discurso del amo, ¿verdad? Pero ahí no lo tomamos como una especie de regla, como una especie ya de código ético. Es muy peligroso ese uso de los códigos éticos, porque en el código ético no está el sujeto, y a nosotros lo que nos interesa no son los códigos éticos, a nosotros lo que nos interesa es el sujeto ético, ¿verdad? Entonces, esto que nos enseñan en la universidad se convierte en una especie de código, de manual ético, y olvidamos de un zarpazo la posibilidad de que el psicoanálisis mismo, subrepticiamente, por decirlo de algún modo, o a veces descaradamente, en un giro ciego, se encuentre de pronto ejerciendo un poder y defendiendo la conservación de un bien,
Las más de las veces, pues una posición institucional, académica o incluso económica, el mantenimiento del status quo, que aparentemente le da un lugar al psicoanalista en la estructura de una clase social privilegiada, o simplemente el franco posicionamiento político a favor de la autoridad y el régimen dominante, ¿no? Se defiende el bien de un goce que involucra la posición conservadora de ser psicoanalista, ¿no? Eh, 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 y esto es lo que podría resultar preocupante, ¿ya? Ahora bien, eh, hay otra cosa que puede participar de esa posición conservadora que, como decía hace un momento, subrepticiamente, implícitamente, pero a veces explícitamente y descaradamente, vemos muchos ejemplos de compañeros psicoanalistas que descaradamente se posicionan a favor de las clases dominantes, de las autoridades universitarias, del pensamiento de derecha, de moda, etcétera, etcétera. Entonces, hay otro riesgo también asociado al conservadurismo y que pudiera estar trabajando de formas implícita y subrepticia en nuestra práctica analítica, y es lo que podemos denominar como las identificaciones dominantes, ¿no? Eh, eh, ¿Se acuerdan ustedes que Martín Lutero en un inicio, en las palabras con las que yo comenzaba, Martín Lutero nos advertía ya acerca de, este, de este deseo sospechoso, deseo de gloria, alabanza y de adorno, ¿no? Él dice, puedes desear la gloria que quieras, la alabanza que quieras y los adornos que quieras, pero mientras sigas tomando, ese es el usufructo. Martín Lutero ya sabía del usufructo en el lazo social, de la posibilidad de que el goce pueda ser apropiado, expropiado, a partir del encuentro del lazo social. Martín Lutero ya se había dado cuenta, y por eso dice él, puedes gloriarte, puedes alabarte, puedes adornarte, todo lo que quieras, pero si tomas más en el lazo social, agregaríamos aquí, si en el lazo social tú tomas más de lo que das, entonces eres un usurero, entonces estás expropiando, entonces estás usando como un goce, estás usando al otro como un goce y como un beneficio, ¿verdad? Entonces eso es más o menos lo que nos quería decir Martín Lutero. Y volviendo al tema de las identificaciones dominantes, el psicoanalista en este deseo, en esta identificación dominante que muchas veces le muestra o le ofrece, más bien diríamos, le ofrece las corporaciones analíticas, ya casi diríamos las empresas psicoanalíticas. Hace mucho que dejaron de ser escuelas algunas de ellas, otras muchas siguen siendo escuelas, por supuesto, y se siguen manteniendo con ese ejercicio crítico y ético y político propio de la práctica psicoanalítica, pero hay muchas escuelas de psicoanálisis que dejaron de ser instituciones para pasar a ser corporaciones, organizaciones en el más sentido amplio de la palabra que se usa actualmente, y casi rayando en una organización de empresas, ¿verdad? Donde hay jerarquías, y está el psicoanalista mayor y luego está el psicoanalista que viene abajo y luego están los pupilos o estudiantes. Entonces toda esa jerarquía genera también que haya incluso hasta membresías para poder entrar a la corporación psicoanalítica. Casi uno tiene que pagar el gafete que lo hace portador o miembro de la comunidad psicoanalítica, pero conservando siempre ese momento inicial de esa característica del saber inicial, ¿no? Donde hay que iniciar por etapas, por momentos, hasta llegar a la cumbre, que además la misma corporación es la que nos va a autorizar si hemos llegado o no hemos llegado a esa cumbre. Entonces nos dará otro membrete, otro catálogo, otra categoría, y así
Sucesivamente, y es un ciclo sin fin porque no logra los estudios necesarios en esa corporación o esa empresa psicoanalítica y obtiene uno su nombramiento, su categoría que estaba tratando de lograr, maestro, doctor, etcétera. Y pasa uno a la siguiente, ¿no? Y entonces así va uno de corporación en corporación logrando membretes, gafetes y categorías diversas. Que, y aquí viene el asunto, que produce identificaciones dominantes de las cuales después no podemos salir y de las cuales después no nos podemos distanciar. Y identificaciones que, como su palabra bien lo dice, terminan dominándonos en el más amplio sentido. Es decir, eh, 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 ya no estamos nosotros ahí, sino que está el resultado de la identificación. La condición necesaria para que esa identificación dominante haga sus estragos es que excluya una parte de nosotros que tiene que ver con nuestro deseo singular, para proponernos justamente una identificación general a la cual tenemos que asimilarnos, adaptarnos e incorporarnos, ¿verdad? Entonces, es peligroso. Eh, eh, bien, vamos a pasar a continuación a una sugerencia que nos hace Lacan en el seminario 17 para continuar con nuestra interrogación por el conservadurismo en el psicoanálisis. Vamos a pasar a un pasaje de Lacan en el seminario 17 que a mí me parece bien interesante. Bueno, lo cito. Henos aquí, pues, dice Lacan, en el principio maligno de ese poder siempre abierto a una dirección ciega. El principio maligno de ese poder siempre abierto a una dirección ciega. Está hablando del poder, Lacan. Es el poder de hacer el bien. Ojo con esto, lo subrayo. El poder de hacer el bien. Ningún poder tiene otro fin. Y por eso el poder no tiene fin. Pero aquí se trata de otra cosa. Aquí, en el psicoanálisis, está haciendo esa diferenciación Lacan. Aquí se trata de otra cosa. Se trata de la verdad, de la única. Es decir, de la verdad sobre los efectos de la verdad. Y ojo con lo que dice Lacan a continuación. Desde el momento en que Edipo emprende ese camino, es decir, el de la búsqueda de la verdad, es decir, el de enfrentar la verdad sobre los efectos de la verdad, Edipo emprende ese camino. Desde ese momento, dice Lacan, ha renunciado ya al poder. Es muy bonito el pasaje de Lacan, no sé qué les parezca a ustedes, pero a mí me parece muy bonito porque tiene esa inspiración ética que nos alerta acerca de algo. A mí me parece que lo que Lacan trata de señalar aquí, más o menos, es la relación que se establece entre el poder en general, por decirlo de algún modo, y el poder de hacer el bien. Esa relación es muy, muy importante. El poder en términos generales, pero en su manera de concretarse en un aspecto que podríamos denominar como el poder de hacer el bien. Vamos a decir, si para el empresario es el capital, para el médico podría ser el poder social, para el maestro podría ser la acumulación del saber, entonces diremos como hipótesis que para el psicoanalista es el poder de hacer el bien. Aquí está la característica del riesgo del conservadurismo, de uno de los riesgos. No voy a abarcar todos, no pretendo ser ambicioso en esta intervención, en esta charla que estoy tratando de hacer. No, estoy tratando de señalar un aspecto, uno de los rostros posibles que puede adquirir el conservadurismo en psicoanálisis y que puede tomar una importancia muy alarmante, y que es el poder de hacer el bien. Es por esto que siempre hay que sospechar del poder de hacer el bien, que como ya vimos con Lutero, acerca de esos buenos servicios prestados hacia los demás, que en realidad terminan haciéndole un mal,
Y también como decía Cervantes, acerca de que el camino al infierno está lleno siempre de buenas intenciones. Así que hay que estar muy alertas acerca de esto. Eh, mm, no estoy tratando de ser fatalista ni de interrogar eh, ni todas aquellas posibilidades que se dan en el lazo social y que tienen que ver con la ayuda al prójimo, con estar para el otro, con de tener ese sentimiento ético de que el dolor del otro nos duela y que por lo tanto podemos ayudar, podemos intervenir, podemos estar para otro. Evidentemente de todo eso, todos esos principios éticos fundamentales que podemos encontrar en el lazo social y que además por culpa de la destrucción capitalista, que es la destrucción del lazo social, todos esos principios éticos que tienen que ver con el cuidado del otro y con el cuidado de mí mismo, ¿no? Al cuidar del otro me cuido a mí mismo. Esos principios éticos que se han deteriorado no es lo que yo estoy cuestionando aquí, ¿eh? Es decir, estoy diferenciando entre esos principios éticos que tienen que ver con el cuidado del otro, con el sentimiento ético por el otro, el dolor que me duele del otro, el dolor del otro es también mi dolor, yo soy otro. Entonces, esos principios éticos fundamentales de todo lazo social, no es lo mismo que hablar del poder de hacer el bien. Aguas. Ahí yo quiero diferenciar eso. Ojalá que lo pueda lograr. ¿Por qué? Porque este poder de hacer el bien restituye un resto de goce que puede ser apropiado por el analista. Un bien que hará lo posible por conservar, estableciendo esquemas rígidos y autoritarios en la cura, por ejemplo. O quizá permitiendo ciertas complicidades con la repetición, que además silenciosamente propicia y alimenta en su paciente. Pues entre más se hace el bien al otro, más el otro repite el funcionamiento en el que está capturado al producir ese bien tan apreciado, ¿no? Entonces, aquí estamos tratando de señalar una trampa, la trampa del poder de hacer el bien, que lleva siempre a una manipulación, incluso podría llevar a una manipulación de la cura, porque el poder de hacer el bien siempre trae aparejado de alguna u otra manera la posibilidad de seguir gozando, la posibilidad de seguir gozando de un usufructo, ¿verdad? De una ganancia de goce que viene aparejada con ese con ese poder de hacer el bien. Correcto. De aquí podríamos decir que vamos a empezar a denominar una cierta categoría que podríamos llamar como un analista conservador. El analista conservador entonces se complace, como decíamos, en su poder de hacer el bien, que le restituye un estatus social, un lugar en la universidad o un puesto directivo, podría ser también, ¿no? Lo cual lo hace pensar que el goce termina siendo su propiedad, gracias a los jugosos honorarios por cobrar bien, como se dice en el argot analítico, ¿no? O los privilegios de fama y gloria que trae el puesto en una universidad, o el placer de mandar sobre otros propio de un puesto directivo, ¿verdad? Entonces, ahí está. El analista conservador va a mantener siempre este interés por tratar de mantener ese privilegio que lo lleva al campo del dominio de un goce, de un usufructo, ¿no? Que se puede traducir, como les decía yo ahorita, en varias cosas. Ahora bien, voy a comentar otro pasaje de Lacan que dice así: pretendemos mostrar, también está en el seminario 17, pretendemos mostrar en qué la impotencia
en que la impotencia para sostener auténticamente una praxis se reduce, como es corriente en la historia de los hombres, al ejercicio de un poder. De nuevo estamos hablando del poder. Lacan entonces ahora nos está sugiriendo, fíjense que hay una relación muy interesante que aquí hace Lacan entre la impotencia de sostener una praxis. Fíjense que Lacan no está diciendo experiencia práctica ni clínica, dice praxis. A mí me interesa subrayar eso. eh, 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 la impotencia para sostener auténticamente una praxis la relaciona Lacan con el ejercicio de un poder. Ojo, es decir, allí donde el analista es impotente para poder sostener una praxis, donde aparece esa impotencia que es propia del discurso analítico, no voy a ahondar tanto en ese tema porque sería desviarme muchísimo, pero no está de más entre paréntesis comentar que Lacan en el seminario 17 asocia dos rasgos fundamentales del discurso, de todo discurso en general, que a esa altura del seminario se trata de 4 discursos, ¿verdad? El discurso universitario, el discurso de la histérica, el discurso del amo y el discurso del psicoanalista. En todos estos discursos, Lacan va a ubicar siempre el costado de la impotencia y el costado de la imposibilidad. Ajá. Es muy interesante hacer ese análisis discursivo, pero no voy a ahondar tanto en eso. Lo que sí voy a señalar ahorita es el costado de la impotencia en el discurso psicoanalítico. Hay que mantener siempre ese costado de la impotencia de la praxis siempre alerta. Hay que estar siempre alerta a eso, porque es ahí donde podemos correr el riesgo de tratar de hacerle frente a esa impotencia eh, eh, que es propia de todo discurso. Todo discurso se enfrenta a su propia impotencia, porque no todo discurso puede lograr su cometido, que es la apropiación y es el campo de un dominio. No todo discurso se puede concretar en el dominio efectivo, sino que hay algo que siempre se escapa, ¿no? Y de ahí afortunadamente, de ahí su impotencia, ¿no? Y el discurso psicoanalítico también tiene esa impotencia. Si ustedes quieren hacerse una idea de a qué nos estamos refiriendo con esta situación de la impotencia, pues ustedes pueden remitirse a Freud cuando él justamente menciona el asunto de la vamos a decir de la imposibilidad de psicoanalizar, la imposibilidad de gobernar y la imposibilidad de educar, ¿no? Freud habla ahí de imposibilidad, pero más o menos es eso a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Es decir, hay una brecha que no se puede concretar, no se puede efectuar del todo, incluso en un psicoanálisis, ¿no? Hay un campo siempre abierto, hay algo siempre irresoluble e imposible en todo esto, ¿verdad? Entonces, impotencia e imposibilidad son 2 rostros de todo discurso que es muy importante siempre tener en consideración. Ahora bien, esta impotencia que de la cual nos alerta Lacan, es muy interesante porque en el discurso, en la praxis psicoanalítica. ¿Por qué? Porque de no estar alertas a esa impotencia y de no tener un posicionamiento ético y político ante esa impotencia, entonces podemos caer en el costado del ejercicio de un poder de hacer el bien. ¿Sí? Ahí cuando yo no quiero saber nada de mi impotencia en la praxis psicoanalítica, ahí cuando sostener el ejercicio de esa praxis psicoanalítica me enfrenta a una impotencia, entonces yo obturo ese conflicto, lo taponeo y no quiero saber nada de ese conflicto y comienzo a hacer el bien, comienzo a ejercer el poder. ¿Cómo? Haciendo el bien a los demás, ¿no? Entonces, como decíamos con Cervantes, aguas, porque el camino al infierno está lleno de muy buenas intenciones. Entonces yo tengo muy buenas intenciones de andar salvando a los demás, de ayudarles, ¿verdad? De hacerles el bien, me ofrezco, pongo todo mi saber al servicio del bien, de ese poder de hacer el bien para los demás,
Y entonces ahí estamos cayendo en algo muy sospechoso y en una de las estrategias más hipócritas del conservadurismo. Correcto. Mm, Lo que pretendemos sostener es que entonces el conservadurismo puede estar trabajando subrepticiamente en la experiencia y en la praxis psicoanalítica, y si no nos alertamos de ello podríamos estar repitiendo patrones, pautas, esquemas rígidos de un saber de la tradición, de la herencia, y nosotros ofreciendo nuestra subjetividad, ofreciendo nuestra energía vital, ofreciendo cada parte de nuestra existencia a la conservación de ese bien. A mí me parece muy preocupante eso. Eh, es por eso que antes de dejar paso libre a este determinismo que dicta pues una identidad específica para el psicoanálisis, es muy propio del conservadurismo hacer eso, ¿no? Decir, esto es el psicoanálisis se define como, ¿no? Y tratar de atribuirle una identidad específica, una sustancia, una esencia, que señala su función, muy entre comillas, que señala su función, porque hasta ahora nosotros seguimos debatiendo cuál es la función social del psicoanálisis. Es un debate abierto, no podemos definir, la función social del psicoanálisis es un proceso siempre en constante desenvolvimiento, es un acto que se está realizando y que es imposible circunscribir en un concepto y en una función. Bueno, a mí me parece así. Entonces, pero bueno, esta identidad que se le adjudica al psicoanálisis, que señala una supuesta función y lo que debería de ser, pues la praxis nos muestra que debemos pensarlo más bien como movilidad y tensión. De forma simple diríamos que la praxis analítica no es, está siendo en acto. Un acto que no se circunscribe a ninguna práctica, experiencia o clínica en concreto, pero que sí tiene un fondo ético y político. Cuando pensamos todo esto caemos regularmente en el error de pensar lo común en la práctica analítica, lo más generalizado de la experiencia o los rasgos universales de nuestra clínica. A partir de ahí se establece una especie de esencia que se vuelve una realidad de lo diverso. Se aísla lo constante y dejamos de ver el movimiento propio de una praxis. En lugar de considerar como inmanente a esta praxis la verdad sobre los efectos de la verdad, como decía Lacan en líneas anteriores, nos amparamos en el saber de lo común y lo constante, olvidando que, como dice Kant, esta es una cita de Kant, olvidando que cambio, escuchen esta definición de Kant, ¿qué terror le tiene el conservadurismo al cambio? Decíamos nosotros. Y escuchen lo que es cambio. Cambio es el enlace de determinaciones opuestas contradictoriamente en la existencia de una y la misma cosa. Esas son palabras de Kant, eso está en la Crítica de la Razón Pura, ustedes lo pueden encontrar ahí. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces el conservadurismo pretende eliminar las contradicciones, las tensiones, el conflicto, que ese sí es sustancial a toda realidad. Es muy usual escuchar, por ejemplo, en los discursos políticos presentes en nuestra realidad mexicana actual, escuchar ciertas posiciones conservadoras que siempre están señalando la necesidad de tratar de eliminar la polarización social, de mantenerse objetivos, siempre al margen del conflicto, sin tomar partido, ¿no? Dicen los conservadores que lo importante es no tomar partido, que se puede ser objetivo en la política sin inmiscuirse en ninguno de los dos bandos en conflicto, que se pueden hacer análisis al margen. Esto recuerda muchísimo a aquella crítica que hace Lacan acerca del metalenguaje.
El conservador piensa que existe un metalenguaje en el cual se puede amparar al margen de la realidad conflictuante ante la que está. Entonces pretende mantenerse al margen y eliminar todo lo que tenga que ser con el conflicto, con las tensiones y las contradicciones que llevan justamente al cambio, ¿verdad? Al devenir de las cosas. Eh, entonces, aquí hay también otra táctica propia del conservadurismo. Tratar de hacer un ejercicio pseudocrítico de los conflictos y de las contradicciones sociales para tratar de conciliarlas y sintetizarlas en un solo modelo político que sería muy peligroso porque eso sí es dictadura, eso sí sería el establecimiento de un dominio a partir de un principio rígido, donde se elimina lo opuesto, lo que contradice y la diferencia para crear una política homogénea que domina a todo lo demás. Entonces, híjole, pues ahí es donde nosotros tenemos que estar muy alerta porque el psicoanalista conservador, psicoanalista que trabaja en la universidad, que se adapta perfectamente a todas las normas, a todos los protocolos, que no hace más que perpetuar la conservación de ese dominio, de los privilegios, del estatus y del goce que viene aparado con todo eso. El psicoanalista conservador termina siendo cómplice, ¿verdad?, de esta política del conservadurismo. Ahora, para volver a la praxis psicoanalítica y contrapuntearla, contraponerla a la práctica de inspiración conservadora. Diríamos nosotros, de ahí que no haya praxis analítica sin tensión permanente y que toda identidad que atribuimos a lo constante es sospechoso conservadurismo en psicoanálisis. El conservador es el que sí piensa la esencia del analista como algo quieto y constante. Hace imperar la densidad de lo común, creando organizaciones con adscripciones y membresías, en lugar de considerar las incidencias políticas y éticas de una praxis analítica que como tensión y cambio constante, que es imposible de circunscribir en un tipo específico de experiencia o campo, el conservadurismo en psicoanálisis prefiere el resguardo en áreas, especializaciones y o orientaciones, ya sean clínicas, universitarias o de cualquier otro tipo. Bien, voy a comentar casi para ir cerrando en esta pequeña charla que estoy compartiendo con ustedes. Voy a mencionar un aspecto que no quiero dejar a escapar. Otra táctica propia del psicoanalista conservador, del psicoanalista cómplice de la política del conservadurismo. Otra táctica muy específica que podemos ubicar aquí es el psicoanalista que impone su realidad. Ya habíamos mencionado nosotros el psicoanalista que goza del poder de hacer el bien a los demás, ¿no? Y lo sospechoso de eso. Ahora vamos a ver que otra táctica del psicoanalista conservador puede ser el ejercicio de la imposición de su idea de lo que es la realidad. Yo aquí voy a extraer dos ejemplos. Uno de Lacan y bueno, no es tanto un ejemplo de Lacan, sino más bien es un ejemplo propio de la historia del psicoanálisis, pero que Lacan extrae para tratar de señalarnos algo que tiene que ver con esto que les estoy diciendo, la imposición de una idea de la realidad. Es un ejemplo de Lacan entonces y un ejemplo propio de mi praxis analítica en el consultorio. Bien, comienzo con el de Lacan. Lacan nos recuerda sobre un pasaje clínico en la historia del psicoanálisis que ilustra muy bien la operación del analista conservador que impone su idea sobre la realidad. El ejemplo es el del famoso psicoanalista Ernst Kris, este psicoanalista norteamericano, no sé si ustedes lo recuerdan, los que están al tanto de la historia del psicoanálisis, la verdad es que yo no mucho. Este psicoanalista norteamericano
que es uno de los fundadores, de los predicadores de la psicología del yo, y que comenzó a gozar de mucho prestigio y de mucho renombre en su momento en la comunidad psicoanalítica norteamericana. El famoso psicoanalista Ernst Krist, que atendía por aquel entonces a un paciente de grandes dotes intelectuales y capacidades académicas. Tras años de trabajar para una prestigiosa universidad, el paciente de Ernst Krist, y después de tener el material suficiente de trabajo para publicar una gran investigación y simplemente realiza un síntoma, este paciente de Krist, o sea, está todo listo, ha investigado durante años, tiene mucho material, escribió una investigación importantísima y de pronto realiza un síntoma muy impresionante que consiste en una angustia masiva que le impide publicar cualquiera de sus trabajos, ojo, por causa del temor a estar plagiando la investigación de alguien más, ¿no? O sea, es una idea obsesiva que a este paciente no le angustia muchísimo y no le deja actuar, ¿no? Lo inhibe, es una inhibición porque él no se atreve a publicar su investigación, que además ha invertido muchos años de su trabajo en ella y está bien hecha, pero él sostiene que en su investigación podría haber algo plagiado a alguien más, ¿no? Es una idea de esas ideas obsesivas intrusivas. Aseguraba encontrar coincidencias y rasgos de su investigación en el trabajo de los demás, con lo cual concluía en la certeza del plagio de su parte, ¿verdad? La angustia de que esto fuera cierto lo impedía publicar sus trabajos académicos, ¿no? Porque él decía, no, es que en mi trabajo puede haber el plagio, le estoy plagiando a alguien más, estoy seguro que en mi trabajo hay contenido de ideas de alguien más, y yo estoy plagiándome, y si yo publico, entonces me van a señalar como un plagiador, ¿no? Bueno, ok. Un buen día, fíjense, ya en el tratamiento con el buen psicoanalista Ernst Krist, un buen día, el recto ciudadano vigilante del principio de realidad que es Krist, el psicoanalista, decide confrontar, entre comillas, confrontar a su paciente con la realidad, ¿no? O sea, esa pinche idea intrusiva que tiene el paciente, pues nada más hay que confrontarlo con la realidad para que vea que es una cuestión de su idea, de su pensamiento, y que en la realidad él realmente no está plagiando a nadie, que se quite esa idea obsesiva. ¿Cómo se la va a quitar? Con la confrontación con la realidad. Fíjense qué grave este movimiento que hace Krist, ¿no? Qué sospechosamente conservador, diríamos. Krist entonces decide confrontar a su paciente con la realidad, más allá del conflicto inconsciente. Es lo que Krist no puede ver, que esa idea intrusiva es la expresión de un conflicto inconsciente. Y volvemos a lo que decíamos hace rato. Vean ustedes cómo el conservador pretende eliminar cualquier rastro y cualquier expresión de algún conflicto presente en toda realidad. Asimismo, la realidad subjetiva humana. Si hay un conflicto ahí, y si esa idea intrusiva de mi paciente es la expresión de un conflicto inconsciente, yo voy a limar asperezas como buen conservador y como buen ciudadano vigilante del principio de realidad y de las buenas costumbres. Voy a ir a limar asperezas de ese conflicto y a tratar de eliminarlo, de maquillarlo, como confrontando a mi paciente con la realidad, ¿verdad? Porque bueno, pues la realidad es la realidad, diría un conservador. Sin darse cuenta de que la realidad es una lectura fantasmática que hacemos y que en realidad todo está construido a partir de los efectos de lo que nosotros traducimos, construimos por realidad. La realidad no es eso que está ahí frente a nosotros. La realidad es una construcción donde está involucradas cosas complejas como el lenguaje, entre otras cosas, ¿no? Así, bueno, Krist dice, no, la realidad es la realidad. Entonces, mira, tú quítate tu idea obsesiva. ¿Cómo? Vamos a la biblioteca, ¿no? Y entonces Krist coloca ante su paciente, los trabajos que pensaba era el material que plagiaba,
y minuciosamente le fue demostrando que no había nada de sus investigaciones en el material que consultaban, ¿verdad? Pues la realidad es la realidad. Después de esta supuesta prueba, bajo el principio de realidad, el paciente de Chris queda aparentemente perplejo. Dice, órale. Y se va, no sin antes pronunciar unas palabras donde relata, Lacan dice esto, Lacan lo interpreta así, y yo estaría de acuerdo con Lacan, interpreta algo así como un acto, o sea, el paciente realiza un acto inconsciente, después de esta intervención conservadora, hipócrita de Chris. Y dice entonces, dice entonces el paciente de Chris, se lo dice a su analista. Todos los días, al salir de su consultorio, echo un ojo a los menús de los restaurantes que están en la calle y me topo con uno que dice sesos frescos. Es muy interesante la expresión del paciente de Chris porque viene de la nada, aparentemente, obviamente. Viene de la nada, lo digo así, porque no tiene nada que ver con la intervención que hace Chris. Aparentemente también. O sea, quizá lo que Chris esperaba era que su paciente le dijera, oiga, pero tiene usted toda la razón. La realidad que usted me está mostrando es la realidad que yo ocupaba y que yo necesitaba. Usted, que es el buen embajador de la realidad, esa es la realidad que yo ocupaba para yo poder quitarme esta idea intrusiva. Gracias, doctor Chris. Le agradezco mucho por imponerme su idea de la realidad y entonces, gracias a eso, yo dejo mi síntoma. No, el paciente de Chris le responde con otra cosa completamente distinta. Y le dice, yo cuando salgo de su consultorio, fíjese, bajo aquí y veo en los restaurantes que están, en los restaurantes que tienen aparadores, y veo uno en específico que dice, sesos frescos. Bueno, diríamos nosotros que con esto el paciente le dice a su analista, palabras más, palabras menos, es usted un idiota. Usted no está escuchando el conflicto que le estoy tratando de decir. Con la muestra de la prueba de realidad a la que usted me llevó, yo le digo que es usted un idiota. Aquí necesitamos más sesos frescos para escuchar de lo que se trata. Y que no es el principio de realidad, seguramente del cual además Chris descaradamente se vuelve el garante, conservando, ahí viene la cosa, conservando su posición y la extracción de goce que produce este puesto que va acompañado de un lugar en el lazo social. ¿Verdad? Entonces, Chris se mantiene en su puesto, él no deja su posición conservadora que le indica que su realidad es la correcta y que el principio de realidad está ahí, la realidad es la realidad, entonces total, nomás hay que acercar al paciente que tiene esa idea intrusiva y que hay que tratar de eliminarse. Ok. Bueno, si me lo permiten, voy a pasar a otro ejemplo, que es el ejemplo que les decía que es parte de mi praxis analítica en el consultorio. Una paciente llega después de haber ido ya como con 2 o 3 terapeutas anteriores. Ella, bueno, el pasaje que yo voy a remarcar ahorita es el pasaje que acontece con la última de las terapeutas con las que intentó buscar ayuda. Entonces, bueno, lo relato. Una paciente nos refiere a haber ido anteriormente con una psicoterapeuta buscando ayuda sobre el conflicto que le aqueja y le angustia. Cuando ella cuenta los pormenores de este conflicto subjetivo, no nos podemos dar cuenta de que está asociado a una historia muy larga y a preguntas importantísimas sobre sí misma y sobre su deseo. Su motivo para acudir la primera ocasión con una psicoterapeuta era su necesidad de recibir orientación acerca de una relación amorosa tormentosa y tóxica. Ya ven, esto que está tan de moda, ¿no?, en nuestros días. Una relación amorosa tormentosa y tóxica por la que atravesaba, motivo que también la ha traído con nosotros, ¿no? Es decir, después de ver a su última psicoterapeuta y de que no funcionó nada de lo que sucedió ahí, acude a nuestra consulta.
con la misma demanda, con la misma situación. Su pregunta es la siguiente. Eh, mm, este, ¿Por qué está conmigo ese hombre? ¿No? Es maravillosa su pregunta. ¿Por qué está conmigo ese hombre? Y luego dice y agrega, siento que a veces me quiere y otras me odia. ¿Soy yo realmente una mujer para él? ¿Cómo ven? Esto es maravilloso. ¿eh? Entonces, cuando expresó esto con la psicoterapeuta de orientación psicoanalítica, además, hay que aclarar que la psicoterapeuta con la que acudió la última ocasión, después de haber ido con otras dos personas aparte de ella, era de orientación psicoanalítica. O sea, era una psicoterapeuta de orientación psicoanalítica. Entonces, la psicoterapeuta, cuando ella dice esto, cuando ella dice su preocupación, la psicoterapeuta le responde algo así. En palabras de ella, la psicoterapeuta le responde algo así. Bueno, dices que tienes relaciones sexuales con él, ¿no? A lo cual la paciente dice, pues sí, cogemos, pero yo me sigo preguntando por qué está conmigo ese hombre, ¿sí? Y yo me sigo preguntando si soy yo realmente una mujer para él. Y entonces vuelve a responder la terapeuta y le dice, bueno, pero ¿tienes relaciones sexuales con él? Bueno, ahí está la prueba de que sí eres una mujer para él. La paciente queda profundamente afectada por eso y dice, ¿a mí eso de qué me sirve? Es decir, que el hombre con el que estoy, con el que me voy a acostar a la cama, pueda tener una erección y pueda tener una relación sexual conmigo, tener un orgasmo y hacer como que ahí pasó algo, eso a mí no me sirve porque mis preguntas no se responden con eso. O sea, mis preguntas no se responden con la relación sexual, ¿no? Entonces, cuando ella dice, a mí eso de qué me sirve, es una pregunta absolutamente justificada, ya que no es posible la escucha de ese conflicto y la verdad sobre los efectos de la verdad cuando se impone una idea de la realidad y se da la solución al conflicto mediante una supuesta prueba de realidad, que es lo que quiso aplicar pues esta paciente, confrontarla con una prueba de realidad. A ver, si este hombre tiene relaciones sexuales contigo, entonces quiere decir que te desea, y si te desea, por lo tanto, eres una mujer para él, ¿no? Terrible, es terrible, es indignante. Bueno, esa prueba de realidad que en este caso se hace pasar como la prueba de realidad del ser de una mujer. Háganme el favor, el ser de una mujer a través del deseo sexual de un hombre, como si el deseo sexual de un hombre definiera el ser de una mujer. Si algo nosotros podemos ubicar en nuestra praxis analítica es que justamente el discurso histérico es esto lo que denuncia. Justamente con su síntoma, el discurso histérico está denunciando que no acepta ser definida en su ser como mujer a partir de la imposición que hace el deseo de un hombre. Pero esta psicoterapeuta de orientación psicoanalítica conservadora recurre a esa táctica, ojo, con lo cual estamos ante una situación tendenciosa y muy conservadora. La psicoterapeuta nunca pierde su posición en el lazo, conservando su lugar como embajadora del principio de realidad y perpetuando el goce de este bien. Pero no solo el goce del bien que le otorga su posición profesional de embajadora de la realidad, sino además y sobre todo conserva una respuesta como mujer. A mí me parece que en la intervención de esta psicoanalista iba su propio conflicto como mujer y lo maquilló y conservó su posición y no se enfrentó al conflicto. Una solución a la gran interrogante por el ser de una mujer, cuyo conflicto todas las mujeres tienen el derecho a interrogarlo y hacer de esa búsqueda un motivo de su deseo. Pero cuando se dictamina la respuesta de esta búsqueda en una realidad políticamente sospechosa, entonces estamos ante el prejuicio más ruin y canalla. Esta prueba de realidad no le sirve a la paciente justamente porque su síntoma viene denunciando esto justamente.
la supuesta realidad de tener que ser mujer para un hombre y encontrar a partir de ahí su supuesto deseo. Es lo que no puede aceptar ella con su pregunta. Su síntoma se podría traducir en una pregunta que dice: ¿y por qué debo ser esa mujer para un hombre? O sea, la mujer a la que se la cogen, la mujer con la que se tiene relaciones sexuales, la mujer que le inspira la erección a un hombre, la mujer que inspira el deseo de uno. O sea, ¿por qué tengo que ser esa mujer? ¿No? Y bueno, tenemos que nuestra psicoterapeuta, en alianza con la realidad social y política que identifica y define a una mujer a partir del deseo de un hombre, se adhiere y conserva al mismo tiempo una supuesta posición como mujer, ¿no? Y ahí la trampa de esta posición conservadora. Bueno, con lo cual entonces nosotros estamos viendo que a partir de estos dos ejemplos en el conservadurismo hay algo que lo evidencia todo el tiempo. Una composición discursiva que busca la reconciliación hipócrita y tendenciosa de las crisis y de las contradicciones inmanentes en la praxis analítica. El conservadurismo es una negación de la tensión y de la inestabilidad propia de nuestra praxis. Que responde, este conservadurismo que responde individualizando, sustancializando o identificando al sujeto con algo constante, con el fin de la apropiación de un bien de goce. Bueno, con esto estaríamos terminando. Quizá por último decir nada más que tenemos una tarea muy urgente por realizar al revisar nuestra praxis de manera crítica. No podemos adormilarlos, no podemos aquietarnos, no podemos hipnotizarnos, no podemos afianzarnos en una posición y tratar de conservarla a costa de todo. Tenemos que estar dispuestos al movimiento, al conflicto, a la contradicción, al cambio incesante. Diría yo vulgarmente, flojitos y cooperando con el devenir, con el cambio, con la subversión, con la revolución, con todo aquello que implique desestabilizar aquello que es estable y que se quiere conservar como tal. Tenemos una tarea muy importante que realizar y tenemos que estar en pie de lucha para que este conservadurismo no termine por haciendo del psicoanálisis algo que se convierte en modo de uso adaptado, domesticado, y tratar de salvar al psicoanálisis de las garras del conservadurismo. Bueno, les agradezco mucho. Un saludo a todos.